El impacto de la Revolución Americana fue profundo, no solo en las 13 colonias que lucharon por su independencia, sino también en el resto del mundo. Al final de la guerra, los Estados Unidos de América habían nacido como una nación independiente, pero el camino para forjar una nueva nación no había hecho más que comenzar. La lucha por la libertad fue ardua, pero con la firma del Tratado de París en 1783, la independencia de las colonias fue reconocida formalmente por Gran Bretaña. No obstante, el nuevo país pronto descubriría que la verdadera batalla estaba por delante, como crear un gobierno que reflejara los ideales de la revolución, mientras mantenía la estabilidad en una nación recién nacida y diversa. La guerra por la independencia fue una lucha complicada, con desafíos militares y políticos que pusieron a prueba la resistencia de las colonias. Sin embargo, la victoria se logró en gran parte gracias a la habilidad táctica del comandante en jefe George Washington, la intervención crucial de Francia y la determinación de las colonias de luchar por su derecho a la autodeterminación. A pesar de las derrotas y las dificultades, los colonos lograron resistir, y la revolución sirvió como un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban por su libertad en todo el mundo. El Tratado de París de 1783 no solo reconoció la independencia de los Estados Unidos, sino que también definió sus fronteras y les dio un lugar en el escenario mundial. Sin embargo, el desafío inmediato fue cómo organizar un gobierno que representara los ideales de la revolución, la libertad, la justicia y la igualdad. Las colonias se enfrentaron a una tarea monumental para crear una nueva estructura política que equilibrara el poder de un gobierno central con los derechos y libertades de los individuos. Las primeras tentativas para crear una estructura de gobierno fueron el establecimiento de los Artículos de Confederación, un documento que otorgaba un poder limitado al gobierno central y mantenía gran parte del poder en manos de los estados. Aunque los Artículos de Confederación ayudaron a mantener una cierta cohesión entre las colonias, pronto quedó claro que no podían abordar los problemas financieros, la defensa y las relaciones exteriores de manera efectiva. En 1787, los líderes de las colonias decidieron convocar una convención en Filadelfia para redactar una nueva constitución, que podría establecer una estructura más fuerte y eficiente para el nuevo país, la Constitución de los Estados Unidos. Firmada en 1787, fue una obra maestra de la política. El documento estableció un sistema federal de gobierno con un equilibrio de poderes entre tres ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este sistema de controles y contrapesos fue diseñado para evitar que cualquier rama del gobierno adquiriera demasiado poder. La Constitución fue una respuesta a los problemas que los Estados Unidos enfrentaron bajo los Artículos de Confederación y marcó un punto de inflexión en la historia del país, ya que sentó las bases para un gobierno democrático y representativo. Sin embargo, la ratificación de la Constitución no estuvo exenta de controversia. Muchos temían que un gobierno central más fuerte pudiera amenazar las libertades individuales. Este conflicto llevó a la creación de la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que fueron ratificadas en 1791. Estas enmiendas garantizaban una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo. La Carta de Derechos se convirtió en un pilar de la identidad estadounidense y reflejó el compromiso de la nación con los principios de la Revolución. La Revolución Americana, aunque exitosa en el logro de la independencia, no resolvió todos los problemas internos de la nueva nación. Las tensiones entre los estados, la cuestión de la esclavitud y los desafíos económicos continuaron durante décadas. La lucha por la igualdad y los derechos de los afroamericanos, la expansión hacia el oeste y las disputas con las potencias extranjeras fueron solo algunos de los problemas que los Estados Unidos enfrentaron en su juventud. A pesar de estos desafíos, la Revolución Americana dejó una huella indeleble en la historia mundial. Mostró al mundo que un pueblo podía luchar por su independencia y establecer un gobierno basado en la libertad y la justicia. La revolución no solo cambió el curso de la historia de los Estados Unidos, sino que también influyó en otros movimientos de independencia en todo el mundo. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, fue un claro ejemplo de cómo los ideales de la Revolución Americana inspiraron a otros a luchar por sus derechos. A medida que avanzaba el siglo XIX, los Estados Unidos se convirtieron en un faro de esperanza para aquellos que buscaban la libertad.
Movimientos de independencia en América Latina, Europa y Asia encontraron inspiración en la Revolución Americana. La idea de que las personas tenían derecho a decidir su propio destino y a gobernarse a sí mismas se convirtió en una bandera en la lucha por la libertad. La Revolución Americana demostró que un pueblo podía desafiar un imperio y lograr lo que parecía imposible. Fue un hito en la historia de la humanidad, no solo por la independencia de una nación, sino por el nacimiento de una nueva idea sobre la libertad, la democracia y el gobierno. La Revolución Americana no solo marcó la independencia de las 13 colonias, sino que también inspiró una reestructuración profunda del sistema de gobierno que se estaba formando. A pesar de las dificultades de los primeros años, la nación emergió como una entidad unificada, con un gobierno federal que reflejaba las ideas y los principios por los cuales se había luchado. Los líderes del nuevo país, como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison y Alexander Hamilton, fueron los arquitectos de esta nueva nación, diseñando el marco del gobierno estadounidense y las políticas que guiarían al país en las décadas por venir. El periodo posterior a la revolución estuvo marcado por varios desafíos internos y externos. En el ámbito interno, la nación aún estaba lidiando con problemas económicos, sociales y políticos. La guerra había dejado a las colonias con una deuda monumental y las nuevas políticas económicas eran necesarias para estabilizar el país. A medida que el país crecía, también lo hacían las tensiones sobre temas clave como la esclavitud, los derechos de los estados frente al poder del gobierno federal y la expansión hacia el oeste. Los primeros presidentes, comenzando con George Washington, tuvieron que equilibrar estos desafíos mientras fomentaban el crecimiento económico, consolidaban las nuevas instituciones del gobierno y aseguraban la estabilidad política. Washington, en particular, se enfrentó a la tarea de sentar las bases de la presidencia, un cargo que no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos. Washington fue fundamental no solo como líder militar, sino también como líder político, ayudando a definir la política exterior y a establecer los principios para la neutralidad en los conflictos europeos. Por otro lado, el joven país también comenzó a expandirse territorialmente. La noción de destino manifiesto, la creencia de que los Estados Unidos estaban destinados a extenderse a lo largo de todo el continente, fue una de las fuerzas que impulsó la expansión hacia el oeste. A medida que las colonias se convertían en estados y nuevos territorios eran adquiridos, comenzaron a surgir conflictos sobre el tratamiento de los pueblos indígenas y la legalidad de la esclavitud en los nuevos territorios. Al mismo tiempo, el país también tuvo que hacer frente a desafíos internacionales. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, trajo consigo una serie de complicaciones para Estados Unidos. Francia, que había sido un aliado crucial durante la Guerra de Independencia, ahora se encontraba en medio de una guerra interna y de una serie de conflictos con otras potencias europeas. Esto puso a los Estados Unidos en una situación diplomática compleja, ya que tuvieron que decidir cómo equilibrar su apoyo a los principios republicanos de la Revolución Francesa con la necesidad de mantener relaciones comerciales con Gran Bretaña y otras potencias. Además, los conflictos con las potencias europeas y las tensiones con las naciones indígenas se hicieron cada vez más pronunciados durante las primeras décadas de la nueva nación. La expansión hacia el oeste a menudo resultaba en la invasión de tierras de pueblos nativos, lo que llevaba a una serie de guerras y desplazamientos forzados. La nueva nación, aunque ansiosa por expandir sus fronteras, tuvo que lidiar con los costos humanos y políticos de esta expansión. A medida que el siglo XIX avanzaba, la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña resaltó las tensiones persistentes entre ambos países. Aunque la guerra terminó en empate, demostró la vulnerabilidad de los Estados Unidos a la intervención extranjera y consolidó la idea de que la nación debía ser más autosuficiente en cuestiones de defensa y diplomacia. La guerra también fomentó el sentimiento de nacionalismo y ayudó a solidificar la identidad de los Estados Unidos como una nación separada de Europa. La Revolución Americana también dejó una profunda huella en el resto del mundo. La idea de una república democrática en lugar de una monarquía fue una influencia poderosa en los movimientos de independencia que se produjeron en América Latina, así como en Europa.
Aunque los ideales de libertad e igualdad no siempre se implementaron de manera uniforme, la Revolución Americana sirvió como un modelo para aquellos que luchaban contra la opresión. En lugares como Francia, las ideas de la Revolución Americana influyeron en la Revolución Francesa, que siguió poco después, a pesar de los desafíos y las contradicciones internas, como la esclavitud y la desigualdad. La Revolución Americana demostró al mundo que una nación podía gobernarse a sí misma sin la necesidad de un monarca o una oligarquía. La creación de una república democrática, con un sistema de frenos y contrapesos, sería el modelo que muchos otros países tratarían de emular. En este sentido, la Revolución Americana fue un catalizador para el cambio político global. El legado de la Revolución Americana es profundo y complejo. Si bien no resolvió todos los problemas de la nueva nación, sentó las bases de un sistema de gobierno que, aunque imperfecto, ha perdurado y evolucionado a lo largo de los siglos. El sistema político de Estados Unidos ha influido en otras naciones y sigue siendo un referente en debates sobre democracia y libertad. Los ideales de la revolución, aunque a menudo desafiados por la realidad, siguen siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan justicia, igualdad y libertad en todo el mundo. La Revolución Americana fue solo el comienzo de una nación en constante evolución. A lo largo de los años, Estados Unidos ha enfrentado numerosas pruebas. Pero siempre ha mantenido una fuerte identidad basada en los principios fundacionales que se lucharon por defender. Aunque el camino no ha sido fácil, la Revolución Americana sigue siendo un símbolo de lo que puede lograrse cuando un pueblo se une para luchar por la libertad y la justicia. Throughout history, countless words have been spoken by powerful leaders, philosophers, and visionaries. But few words have had the earth-shaking, life-altering impact of the sentences spoken by Jesus of Nazareth. His words were not just teachings, they were declarations that seemed to defy the very laws of nature and reality. When Jesus spoke, miracles unfolded, storms ceased, diseases vanished, and even death itself recoiled. These were not mere coincidences or poetic expressions, they were utterances of raw, divine power. And what's even more astonishing is that these words continue to reverberate across the centuries, carrying the same force and promise today. Imagine, for a moment, being present when Jesus looked into the eyes of the hopeless and, with just a few words, turned despair into overwhelming joy. This is not just a story from ancient texts, it is a living testament to the impossible being made possible. One of the most electrifying moments recorded is when Jesus confronted a raging storm that threatened to engulf the small boat he and his disciples were in. As the waves crashed furiously and terror gripped their hearts, Jesus stood up, looked at the chaos, and uttered just 3 words, "Peace, be still." In an instant, the roaring winds halted, the waves calmed, and an eerie silence replaced the tempest. Nature itself bowed before his command, showcasing a power that was utterly supernatural. Can you imagine witnessing that? The sheer authority behind those words was enough to leave even seasoned fishermen trembling with awe. Another mind-blowing instance was when Jesus approached the tomb of Lazarus, a man who had been dead for 4 days. The stench of death filled the air, and hopelessness weighed heavy on everyone's hearts. But Jesus, with unwavering confidence, cried out with a loud voice, "Lazarus, come forth." And against every logical expectation, Lazarus stumbled out of the grave, alive and whole.